Dobby era un hombre simple, pero con un corazón lleno de bondad y determinación. Agricultor en un pueblo remoto, dedicaba su vida a trabajar duro para proveer a su familia. Cada mañana se levantaba al amanecer, al mismo tiempo que el canto de los gallos, para cuidar de sus campos. El suelo polvoriento y las herramientas rudimentarias no le asustaban, porque sabía que cada gota de sudor era por el bienestar de su esposa y de sus 3 hijos. Su parcela de tierra no era grande, pero era suficiente para cultivar las verduras que su esposa, Amibi, vendía en el mercado del pueblo. Su casa era pequeña, hecha de ladrillos de barro y con un techo de chapa, pero resonaba cada día con risas y amor. Aunque su vida cotidiana era a menudo una lucha por llegar a fin de mes, siempre encontraban una razón para sonreír. Amibi, a pesar de la dureza de la vida, mantenía un optimismo inquebrantable. Salía temprano al mercado con sus cestas llenas de verduras, esperando traer de vuelta algunas monedas que les permitieran comprar útiles para los niños o completar sus comidas. Era respetada por su tenacidad y su sonrisa constante, incluso en los momentos más difíciles. Los hijos de Dobby eran su orgullo. Iban a la escuela del pueblo, aunque a veces carecían de zapatos o de libros de texto. Para Dobby y Amibi, la educación era una prioridad, incluso si eso significaba hacer sacrificios personales. Por la noche, alrededor del fuego, se reunían en familia, compartiendo historias del pueblo o relatos antiguos que sus antepasados les habían transmitido. Era en esos momentos de compartir que olvidaban las dificultades del día y reían a carcajadas. Sin embargo, a pesar de todo ese amor, Dobby a veces sentía el peso de la pobreza sobre sus hombros. Veía a otros hombres del pueblo, sobre todo aquellos que habían tenido más suerte o más recursos, vivir en casas más grandes, llevar ropa más bonita, con tierras más amplias y ganado numeroso. A veces eso lo entristecía, pero no dejaba que nada de eso se notara ante su familia. Su papel era proteger y cuidar de los suyos, y se había jurado nunca fallar en esa tarea. Humillación por parte de sus amigos. Lamentablemente, la pobreza de Dobby no pasaba desapercibida. Entre sus amigos de la infancia, algunos se habían vuelto prósperos. Poseían grandes casas, coches y granjas florecientes, mientras que, en su juventud, habían compartido sueños y risas. La distancia entre ellos se había ampliado con los años. No lo decían abiertamente, pero Dobby sabía que su pobreza les incomodaba. Un día, durante una gran reunión del pueblo, Dobby se sentó con ellos como lo había hecho tantas veces antes. Al principio, todo parecía normal. Hablaban, bromeaban, y Dobby intentaba participar en la conversación, aunque a veces se sentía un poco apartado. Pero después de la comida, cuando todos se levantaron para irse, uno de los hombres, Cowadio, un viejo amigo que se había hecho rico, se volvió hacia Dobby con una sonrisa burlona. Dobby, tal vez podrías ayudarnos a limpiar todo esto, ¿no? Lanzó con un tono que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Los demás rieron. Dobby, tomado por sorpresa, dudó. Cowadio seguía mirándolo, esperando una reacción, y Dobby, sin querer crear una escena, finalmente se levantó y comenzó a recoger los platos. Un profundo sentimiento de vergüenza lo invadió, pero guardó silencio, prefiriendo no agravar la situación. Sus antiguos amigos seguían riendo, ignorando el dolor que le infligían. Ese día, al regresar a casa, Dobby se sentía más pesado que nunca. No sabía cómo compartir esto con Amibi. ¿Cómo decirle que los hombres con los que había crecido ahora lo consideraban inferior a ellos debido a su pobreza? ¿Cómo explicar que, a pesar de todo el trabajo que hacía, no era más que un objeto de burla para aquellos que una vez consideró hermanos? Explotación y trato injusto. A pesar de esta humillación, Dobby no dejaba que la tristeza lo abatiera. Su familia contaba con él, y no podía permitirse dejarse llevar por sus emociones. Sin embargo, esta humillación no era más que un anticipo del trato injusto al que a menudo se enfrentaba. Los ricos del pueblo, aquellos que alguna vez llamó amigos, lo explotaban regularmente. Sabían que necesitaba el dinero y lo contrataban para realizar tareas ingratas, a menudo sin ofrecerle una compensación justa. Ya fuera para reparar una cerca,
transportar mercancías o limpiar sus casas después de una gran fiesta. Rara vez lo pagaban, y cuando lo hacían, era con sumas irrisorias. Dobby siempre aceptaba estas tareas, no por elección, sino por necesidad. No quería que sus hijos carecieran de nada, incluso si eso significaba sacrificar su propio bienestar y dignidad. Cada día, al regresar a casa, sonreía a su familia, pero en el fondo, el dolor se acumulaba. Se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así antes de quebrarse. Sin embargo, no tenía otra opción. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Dobby no se dejaba abatir. Cuando se presentó la oportunidad de trabajar para el jefe Adodo, el hombre más poderoso y respetado del pueblo, Dobby no dudó. Adodo poseía enormes tierras agrícolas, y las cosechas que producía mantenían a muchas familias del pueblo. Trabajar para él era una oportunidad para Dobby, aunque sabía que sería difícil. Dobby decidió llevar consigo a sus 2 hijos mayores. Eran aún jóvenes, pero lo suficientemente fuertes para ayudar en la cosecha. Juntos, partieron al amanecer para unirse a los demás trabajadores en los campos del jefe. El sol era implacable, pero Dobby y sus hijos trabajaban sin descanso, llenando sacos de granos y verduras bajo la mirada atenta de los supervisores. Con el paso de las semanas, la cosecha estaba llegando a su fin. Dobby esperaba con ansias el día en que finalmente le pagarían por su trabajo. Sus hijos estaban agotados, y no tenían más energía para ir a la escuela. Amiby, por su parte, esperaba que ese dinero les permitiera respirar un poco, pagar algunas deudas y comprar zapatos nuevos para los niños. Pero cuando llegó el día tan esperado, Dobby se sintió atónito. El jefe Adodo, a la cabeza de un grupo de trabajadores, sacó una bolsa de su bolsillo y comenzó a distribuir los pagos. Cuando llegó el turno de Dobby, solo recibió una ínfima fracción de lo que esperaba. «Jefe, ¿es un error?», se atrevió a preguntar, con las manos temblorosas sosteniendo las pocas monedas. Adodo lo miró, impasible. «Es todo lo que mereces por el trabajo realizado, Dobby. Si no estás contento, siempre puedes buscar en otro lado, pero dudo que encuentres algo mejor». Los otros hombres permanecieron en silencio, observando la escena. Dobby, nuevamente humillado, bajó la mirada y apretó las monedas en su mano. No tenía otra opción. Si se atrevía a protestar más, podría perder incluso ese magro salario. El jefe Adodo lo sabía y utilizaba ese poder sin remordimientos. En el camino de regreso, sus hijos notaron la tristeza en el rostro de su padre, pero no se atrevieron a hacer preguntas. Dobby se sentía devastado. Una vez más, su arduo trabajo había sido menospreciado, y se encontraba sin los medios para mantener a su familia. ¿Cómo podía explicarle a Amiby que tendrían que apretarse aún más el cinturón, cuando habían trabajado tan duro durante semanas? Esa noche, en silencio, le tendió a su esposa las pocas monedas. Ella las miró y, con un gesto suave, posó su mano sobre la de Dobby. «Encontraremos una solución», dijo ella con calma, a pesar de la preocupación que sentía. Una oferta tentadora para enriquecerse. Unos días después, mientras Dobby terminaba de preparar su campo para la nueva temporada, se sorprendió al ver llegar al jefe Adodo en persona. El hombre rico y poderoso nunca venía a esta parte del pueblo. Dobby, aunque desconfiado, se enderezó para recibirlo. «Dobby», comenzó Adodo, con una sonrisa enigmática en el rostro, «sé que eres un hombre trabajador, y también sé que no ganas tanto como mereces». Dobby asintió, incierto de la dirección que tomaba esta conversación. No había olvidado la injusticia que había sufrido durante la cosecha, pero no se atrevía a desafiar al jefe directamente. «Tengo una propuesta para ti», continuó Adodo. «Hay una manera de que te enriquezcas, y rápidamente. Un ritual, pero sin peligro, sin derramamiento de sangre. Si aceptas, te garantizo que tu vida cambiará para siempre. No más pobreza, no más humillación. Tú y tu familia vivirán en abundancia». Dobby sintió que su corazón latía más fuerte. Era la primera vez que le ofrecían algo tan prometedor. El jefe parecía sincero, y la idea de salir finalmente de la miseria para ofrecer una vida mejor a su esposa y a sus hijos era más que tentadora. Pero, ¿qué implica esto?,
Preguntó con precaución. Adodo sonrió, pero esta vez había algo inquietante en su mirada. Nada complicado, Dobby. Solo debes ir a una hora determinada, a un lugar específico. El resto, no necesitas saberlo. Confía en mí. Siempre te he tratado con respeto, ¿no? Dobby dudaba. Por un lado, la oferta era irresistible. Soñaba con ver feliz a su esposa, con que sus hijos no carecieran de nada. Pero, por otro lado, se preguntaba qué escondía realmente esta propuesta. ¿Estaba dispuesto a correr un riesgo así, incluso si Adodo juraba que no habría peligro? Esa noche, Dobby no pudo dormir. Pensaba en sus hijos, en Amibi, en el futuro incierto que les aguardaba si continuaba rechazando las ofertas de los poderosos. Tenía que tomar una decisión rápidamente. Pero la pregunta que lo atormentaba era simple. ¿A qué precio? Cambio. Y deber sufrir a su familia. ¿Era egoísta querer aprovechar esa oportunidad para finalmente ofrecerles una vida mejor? Al día siguiente, Dobby se cruzó con uno de los trabajadores del jefe Adodo, un tal Cosi, con quien ya había intercambiado algunas palabras en el pasado. Había notado que Cosi, que antes era tan pobre como él, parecía haber prosperado recientemente. Su pequeño campo ahora era mucho más fértil, y sus hijos llevaban ropa nueva. Intrigado, Dobby lo detuvo. Cosi, dime, ¿cómo lograste salir de esto tan rápido? Cosi pareció dudar antes de responder, como si buscara las palabras adecuadas. Dobby, el jefe Adodo me hizo una propuesta, al igual que a ti, supongo. Acepté, y desde entonces, las cosas han mejorado para mí. ¿Pero a qué precio? ¿Qué tuviste que hacer? Cosi se encogió de hombros. Nada complicado, en verdad. No perdí nada, pero gané todo. Si quieres que tu vida cambie, a veces solo tienes que atreverte. Las palabras de Cosi quedaron grabadas en la mente de Dobby. ¿Era realmente posible que esta oferta no tuviera riesgos, como decían Adodo y Cosi? ¿O quizás omitía mencionar una parte oscura que Dobby no podía ver? La decisión de Dobby. Después de varios días de reflexión, Dobby tomó su decisión. No podía soportar más ver a su familia sufrir. Si había una oportunidad, aunque fuera mínima, de sacarlos de esa miseria, tenía que aprovecharla. Decidió ir a ver al jefe Adodo y aceptar su oferta. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Dobby salió de su casa sin decir una palabra a Amibi. Caminaba rápidamente, con el corazón pesado, pero decidido. Sabía que su esposa desaprobaría su decisión, pero esperaba que lo comprendiera una vez que salieran de la pobreza. Llegó a la casa del jefe Adodo, un gran edificio de piedra en la cima de una colina, donde una suave luz emanaba de las ventanas. Adodo lo esperaba, como si supiera que Dobby vendría. Sin decir una palabra, le hizo señas para que lo siguiera dentro. Dobby entró, con pasos vacilantes pero resueltos. En una pequeña sala apartada, había una mesa preparada con diversos objetos que nunca había visto antes. Adodo se volvió hacia él, con una sonrisa misteriosa en el rostro. Entonces, Dobby, ¿estás listo para cambiar tu vida? Dobby tomó una profunda respiración. Sí, jefe, estoy listo. Dobby se encontraba ahora frente a lo desconocido, en la pequeña habitación a la que el jefe Adodo lo había conducido. La luz de las velas en la sala daba un ambiente extraño e inquietante. Sobre la mesa, había dispuestos varios objetos místicos, calabazas llenas de líquidos desconocidos, figuritas de arcilla y un antiguo espejo cuya superficie estaba empañada por el tiempo. El silencio reinaba, solo interrumpido por los latidos rápidos del corazón de Dobby. «Siéntate, Dobby», dijo calmadamente el jefe Adodo señalando una silla de madera cerca de la mesa. Sin decir una palabra, Dobby se sentó, con las manos húmedas, su mente dividida entre el miedo y la esperanza. Adodo se instaló frente a él, observando al campesino con una mirada penetrante, como si pudiera leer su alma. «Este ritual es simple, Dobby. No habrá dolor ni pérdida de tu parte, pero te vinculará a una fuerza antigua. A cambio, tu vida será transformada». Dobby tragó saliva, incómodo,
pero demasiado comprometido para retroceder. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa. Adodo sonrió levemente y puso un pequeño tazón frente a él, lleno de agua cristalina. Luego sumergió sus dedos en otro tazón, donde un líquido oscuro parecía moverse como una sombra viviente, y trazó símbolos en la frente y las manos de Dobby. Una extraña sensación recorrió su cuerpo con cada contacto, como si una energía invisible se deslizara bajo su piel. «Solo necesitas beber esta agua», murmuró Adodo, «y al beberla, acepta la promesa de riqueza y prosperidad». Dobby miró el tazón, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea irreversible, pero ya podía ver en su mente la casa más grande que podría comprar para su familia, los campos fértiles que producirían mejores cosechas, las risas felices de sus hijos vestidos con ropa nueva. Con un último pensamiento para Amibi y sus hijos, llevó el tazón a sus labios y bebió el agua. Tenía un sabor extraño, como si llevara en sí la historia antigua de la tierra. Desde el primer sorbo, sintió una calidez propagándose por su cuerpo, invadiendo cada fibra de su ser. No era una calidez desagradable, sino más bien una fuerza reconfortante y tranquilizadora. Adodo lo miraba en silencio, observando los cambios sutiles que parecían operar en Dobby. Después de un momento, habló de nuevo. «Está hecho. A partir de ahora, todo lo que toques prosperará. Pero recuerda, Dobby, la riqueza tiene un precio». Estas palabras resonaron en él como un eco lejano, pero Dobby no les prestó mucha atención. Se levantó, agradeciendo brevemente al jefe Adodo antes de abandonar la casa. Al caminar hacia su hogar, se sentía extrañamente ligero, como si el peso de años de trabajo y sufrimiento se hubiera disipado. Un nuevo capítulo se abría ante él, y estaba ansioso por ver lo que el futuro le deparaba. Los primeros signos de prosperidad. Los días que siguieron al ritual estuvieron marcados por cambios espectaculares. Primero, las cosechas de Dobby, que hasta entonces habían sido escasas y a menudo dañadas por las inclemencias del tiempo, se volvieron exuberantes. Cada mañana, descubría sus campos llenos de verduras y frutas más grandes y numerosas de lo que jamás había visto. Los árboles alrededor de su casa, que solo daban algunos frutos escasos cada temporada, ahora estaban cubiertos de mangos, papayas y otras delicias tropicales. Amibi, sorprendida por esta abundancia repentina, no ocultó su asombro. «Dobby, es un milagro. ¿Cómo es posible?», le preguntó con una sonrisa maravillada. «Creo que nuestra suerte finalmente ha cambiado, Amibi», respondió evasivamente, evitando mencionar el ritual. No quería preocuparla innecesariamente, prefiriendo concentrarse en el hecho de que su vida parecía finalmente tomar un giro positivo. Los vecinos también comenzaron a notar esta transformación. Los campos de Dobby atraían la atención, y pronto comenzó a vender sus productos en el mercado, donde la gente casi se peleaba por comprar sus abundantes y hermosas cosechas. En pocas semanas, ganó más dinero del que jamás había tenido en sus manos. Finalmente, pudo ofrecer zapatos nuevos a sus hijos, ropa a Amibi y comprar provisiones sin contar cada moneda. Las risas y la alegría volvían a llenar su hogar. Pero a pesar de esta aparente felicidad, algo sutil flotaba sobre Dobby. Un sentimiento de inquietud, como una sombra escondida detrás de esta repentina prosperidad. Las palabras del jefe Adodo resonaban siempre en él. La riqueza tiene un precio. Las dudas crecientes. Una noche, mientras Dobby estaba sentado frente a su casa, mirando la puesta de sol, una figura familiar se acercó a él. Era Cosi, el hombre que también había aceptado la oferta de Adodo. Su rostro, antes jovial, ahora parecía marcado por una profunda preocupación. «Dobby, tengo que hablar contigo», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado por alguien invisible. «¿Qué sucede, Cosi?», respondió Dobby, levantándose para recibirlo. «Hay algo que debo decirte sobre este ritual. No es tan simple como parece. La prosperidad que recibimos no viene sin consecuencias». Las palabras de Cosi helaron la sangre de Dobby. «¿Qué quieres decir?». Cosi miró por encima de su hombro antes de continuar. «Hemos sido atados a una antigua fuerza, Dobby,
Y esa fuerza siempre exige algo a cambio, un sacrificio. Dobby sintió que su corazón se aceleraba. Había esperado tanto que esta repentina riqueza fuera la respuesta a sus oraciones, pero ahora un miedo sordo comenzaba a instalarse en él. Las palabras de Cozy resonaban aún en la mente de Dobby mientras regresaba a casa esa noche. Un sacrificio. No entendía exactamente qué significaba eso, pero el sentimiento de inquietud que lo había invadido desde el ritual se intensificaba ahora. Todo parecía tan perfecto, demasiado perfecto. Esta abundancia repentina, esta prosperidad inesperada. Ahora se preguntaba cuál sería el verdadero precio. Al llegar a casa, encontró a Amiby y a sus hijos alrededor del fuego, compartiendo un momento de risa y complicidad. El contraste entre esta escena cálida y las sombrías palabras de Cozy lo perturbó. Se sentó cerca del fuego, pero su mente estaba en otro lugar. Amiby, atenta como siempre, notó de inmediato su expresión preocupada. «¿Algo no va bien, Dobby?», preguntó suavemente. Lo miró, dudando un momento antes de responder. No quería preocuparla, no después de todo lo que habían pasado, pero sentía que ya no podía guardar todo eso para él. «Yo, no sé, Amiby», comenzó lentamente. «Todo parece ir tan bien para nosotros, pero no puedo evitar pensar que esta suerte repentina tiene un precio». Amiby frunció el ceño, perpleja. «¿Un precio? Pero hemos trabajado duro toda nuestra vida, Dobby. Tal vez finalmente es nuestro turno de ser bendecidos. ¿No lo crees?». Dobby sacudió la cabeza, pero las dudas persistían. Decidió no decir más por el momento, pero esa noche, mientras Amiby y los niños dormían profundamente, él se quedó despierto, mirando el techo de madera de su modesta casa. Recordaba las palabras del jefe Adodo y las de Cozy, que resonaban en su cabeza como una advertencia. Las primeras sombras. A la mañana siguiente, mientras Dobby trabajaba en sus campos, notó algo extraño. Un árbol, que el día anterior rebosaba de frutos, ahora estaba seco, sus ramas torcidas como si hubieran sido golpeadas por una maldición. Intrigado y preocupado, se acercó al árbol y tocó una de las ramas, que se rompió de inmediato, como si fuera de vidrio. Su corazón se apretó. Decidió no hablar de esto con Amiby. Tenía razón, después de todo. Habían pasado por momentos tan difíciles. Quizás este incidente no era más que una anomalía. Quizás no tenía nada que ver con el ritual. Sin embargo, una parte de él sabía que esto era solo el comienzo. En los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Una cabra, que hasta entonces estaba sana, murió sin explicación. Los otros aldeanos, que al principio lo admiraban por su éxito repentino, comenzaron a murmurar a sus espaldas. Se preguntaban cómo un hombre que, hace poco tiempo, luchaba por alimentar a su familia, podía ahora vivir en la abundancia. Una tarde, mientras estaba en el mercado vendiendo sus productos, Dobby oyó a uno de los aldeanos susurrar a otro. Debió haber hecho un pacto con espíritus. Nada de esto es natural. Esos murmullos, esas miradas sospechosas, pesaban sobre Dobby como una carga. Pero él continuaba adelante, esperando que todo esto se desvaneciera con el tiempo. La visita inesperada. Unas semanas después del ritual, Dobby regresó a casa tras un largo día de trabajo en sus campos. Cuando estaba a punto de entrar en su casa, vio una figura familiar cerca de la puerta. Era el jefe Adodo, vestido con su atuendo tradicional, con una sonrisa enigmática en los labios. «Dobby, amigo mío», lo saludó con una voz suave pero autoritaria. «Veo que todo va bien para ti».